El graffiti es un arte que muchos lo han visto solo como una manifestación de vandalismo. Tiene una historia mucho más profunda que va más allá de los muros de la ciudad. En sus trazos y colores se encuentran historias de resistencia, de lucha y de identidad de cada ser. Cada palabra e ilustración representan las identidades y los ideales de cada autor y comunidad. Un punto de vista desde la creación, el arte y las expresiones se juntan para mirar más allá de lo cotidiano, romper aquellos muros que limitan el avance social. Es un método para fortalecer a las comunidades y proporcionar visibilidad a voces que han sido silenciadas. Por lo tanto, el graffiti se convierte en un instrumento de transformación de un idioma universal que une a las personas mediante la expresión y la creatividad. A lo largo de las décadas, el concepto de resistencia ha trascendido, pasando de ser un término político a convertirse en una actitud presente también en el arte. Resistencia no solo significa oponerse a un poder, sino también persistir, mantenerse firme, resistencia al olvido y a la despersonalización. Y es precisamente ahí donde el graffiti cobra sentido, un acto de resistencia visual en una sociedad llena de ruido mediático, superficialidad y poder establecido. Muchos llaman a este mundo la jungla del concreto, una jungla que recorremos ciegamente donde las raíces de nuestro origen se cierran sobre nuestros aprendizajes. Esto es algo que la expresión del graffiti muestra sin escrúpulos, tal vez en una realidad cruda o una realidad inventada. Todo nos lleva a querer buscar un sentido de la vida. Con el tiempo, el graffiti dejó de ser un solo acto de clandestino para convertirse en una forma de arte reconocida. Artistas como Banksy han llevado este movimiento a los museos, pero muchos argumentan que el verdadero graffiti sigue perteneciendo a las calles, donde nació. Es en este espacio urbano donde el graffiti continúa siendo un medio de comunicación genuino, un espejo de la batalla incesante por ser oído en medio del desorden, un recordatorio de que el arte continúa siendo un medio para cuestionar la indiferencia social y política. El sacrificio de Lucas Villa. Este joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira quedará en la historia de Colombia como un símbolo de resistencia ante la injusticia. Con su muerte se convierte en uno de tantos líderes que han sido silenciados en nuestro país. Fue asesinado mientras participaba en las protestas pacíficas del paro nacional originado el 28 de abril de 2021. Su muerte se le atribuye por un lado a los paramilitares, por otro a los narcotraficantes y también a la fuerza policial de Pereira. En fin, muchos autores, pero como sucede en estos casos, ningún responsable. Fue baleado en medio de un plantón en el viaducto de Pereira la noche del 5 de mayo de 2021. Lucas, además de protestar contra el gobierno durante el paro, bailaba en medio de las marchas. Sitsi Uribe Vázquez se quejó de que el caso de su hermano esté quieto en fiscalía, mientras su asesinato continuó en la impunidad a cerca de cumplir los 2 primeros años de su muerte. Ellos dicen que están investigando, que están avanzando, pero no ha pasado nada. Y al igual que con mi hermano, los otros jóvenes que mataron en el paro, también las investigaciones están sin avanzar. El sacrificio de Lucas Villa, al igual que de cientos de jóvenes que murieron durante las protestas pacíficas en el marco del paro nacional, son un ejemplo de que con su sacrificio se logró echar por tierra la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. Por esta razón, el sacrificio de Lucas y de estos jóvenes no fue en vano. He caminado los senderos con valentía y he sido honesto para buscar el propósito de vivir una vida de mierda, donde todo lo que nos espera es morirnos y donde nada tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene la vida para morir? ¿Vivir para pudrirse, vivir para morir? ¿Qué sentido tiene? Lucas Villa.
Otra denuncia de carácter social y político son los mal llamados falsos positivos, crimen atroz que realizó el ejército colombiano contra 6.402 jóvenes, de acuerdo a la que denunció en la Jurisdicción Especial para la Paz. En su momento, aunque según investigaciones de otras entidades de derechos humanos, se calcula que pueden llegar a ser más de 10.000 jóvenes asesinados. Estas ejecuciones se hacían con el fin de aumentar las cifras de guerrilleros dados de baja en combate, con la diferencia de que estos jóvenes no eran subversivos ni estuvieran en ningún enfrentamiento con el ejército. Fueron engañados por reclutadores en diferentes barrios populares del país, personas de escasos recursos y con necesidad de trabajar. Los engañaban prometiéndoles un trabajo, pero a la larga eran transportados a cientos de kilómetros de sus hogares y eran dados de baja y camuflados como guerrilleros ultimados supuestamente en combate contra el ejército. Muchos de los militares se acogieron a la Justicia Especial para la Paz, denunciando que a cambio de estos crímenes les daban incentivos, como dinero en efectivo, viajes a la costa, permisos y licencias o ascensos, que muchos de sus generales les pedían litros de sangre, tanques de sangre, no admitían capturados, sino muertos. Este horror se descubrió cuando las madres de Soacha comenzaron a denunciar la desaparición y muerte de sus hijos. A muchas de estas mamás se los entregaron con camuflaje y armas y botas de caucho nuevas, y a veces puestas al revés. Todavía resuena en la sociedad consciente de Colombia quién dio la orden. El grafiti político, eso ya no es novedad. Desde los años 60, muchos artistas han transformado las paredes en lienzos y los lienzos en protesta. En lugares como Berlín, Nueva York o Bogotá, jóvenes y ciudadanos en general se han apropiado de los espacios urbanos para visibilizar su descontento, sus luchas y sus esperanzas. El arte del grafiti, plasmado por manos cuestionadoras y concientizadoras. Este grafiti es sin duda el arte callejero urbano. Es el lienzo donde los jóvenes plasman sus anhelos, sus sueños y sus esperanzas. En el caso del grafiti de protesta o político, se agrega un valor más a lo estético y a lo cuestionador, lo crítico ya sea a un sistema o a un gobierno, o incluso a una circunstancia, que hace que muchos jóvenes se pregunten qué está bien o qué está mal. Eligen lugares estratégicos de la ciudad con el fin de que sus mensajes sean leídos y en cierta forma despierten la conciencia del espectador. Muchos al verlos se interesan por sus obras y a otros les parece vandalismo y daño a la ciudad. Pero a la larga, queramos o no, los grafitis de protesta políticos siempre conllevan un mensaje que a pesar de que muchos no lo quieran aceptar, deja alguna huella en su psicología. Pero, ¿qué hace al grafiti tan especial? La respuesta es simple. Es una forma democrática de arte. Este arte, que no necesita galerías ni museos, llega directamente al público, sin filtros, sin censura. Las paredes de la ciudad se convierten en una plataforma de activismo, un mensaje que habla más fuerte que cualquier discurso. Es difícil apreciar lo que alguien crea porque el mundo suele ser cruel con un pensamiento diferente. Esta frase representa la excusa de muchos, cegados por las normativas y con un pensamiento inundado por el orden y el régimen. Pero la palabra graffiti no conoce ese término. Todos son libres de opinar, de dialogar, de criticar, de filosofar, de tomar la posición de político hacia un beneficio consigo mismo y expandir su forma de pensar, con la esperanza de que alguien escuche sus palabras o en este caso que aprecie su creación. El graffiti, al ser tan visible y accesible, se transforma en una auténtica democracia artística, en el que cada trazo, cada palabra, se difunde al público sin intermediarios, desafiando los obstáculos establecidos por las instituciones de arte convencional. Los grafitis políticos, por ejemplo, son una respuesta visual ante eventos que marcan a una sociedad. En
Colombia, cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos, las calles se llenaron de mensajes como ¿quién dio la orden? O un reclamo que no podía ser silenciado. Y no solo en Colombia, en Argentina durante la dictadura militar y en países como Chile y Brasil, el graffiti fue y sigue siendo un símbolo de resistencia contra el autoritarismo. Cada trazo en una pared no solo muestra un punto de vista, es una huella, un testimonio de lo que una comunidad vivió, de lo que aún resiste, de lo que no se olvida. En cada muro, el graffiti se transforma en un recuerdo colectivo, un gesto de rememorar y rechazar el olvido impuesto, un recordatorio de que las batallas sociales persisten, siempre presentes, desafiando a las generaciones futuras a preservar la resistencia viva. La corporación Tejiendo Raíces se atrevió a realizar un gran mural en los aparadores de la avenida norte de Tunja, en el que se representa a un agente del SMAT disparando a un grupo de manifestantes. Por tal razón, la policía se vio afectada y decidió sancionar a los jóvenes grafiteros. Con el eslogan Boyacá resiste, estos jóvenes pretenden crear conciencia sobre el paro nacional. Los agentes de la policía llegaron exigiendo que se borrara el mural porque a un superior le incomodó el mensaje que contenía. Sergio Forero, el representante legal de los muralistas, Hoffman y Chemas. La SIJIN les impuso un comparendo de 1.967.020 pesos y borrar el graffiti. En muchos casos, el graffiti nace de la necesidad de los jóvenes de mostrar su identidad, de reclamar un espacio en la ciudad, un espacio que muchas veces les es negado en las grandes estructuras sociales. Son ellos, los más jóvenes, quienes a menudo sienten que el mundo les da la espalda, pero a través del graffiti muestran que tienen algo que decir, que no están dispuestos a callar. Quien está dispuesto a levantar el spray de pintura, un pincel o una idea es quien tiene el cambio despejando para hacer más de lo que debería ser. Y es que, aunque los grafiteros no suelen estar en los grandes museos o subastas del arte, su trabajo tiene un poder transformador. No buscan el reconocimiento de la élite cultural ni vender su arte como un objeto de consumo. Su arte es colectivo. Es un espejo de la sociedad, de los dolores, de las luchas y de las victorias. El graffiti es un acto de rebeldía, pero también de comunicación. Es un lenguaje visual que atraviesa barreras y se dirige directamente a la gente, sin intermediarios. El graffiti es mucho más que trazos sobre una pared. Es un recordatorio que las ciudades están vivas, llenas de historias que merecen ser contadas. En cada esquina, el graffiti transforma el espacio en arte y la protesta en belleza. Hoy en día, el graffiti sigue siendo una forma de resistencia. Desde los muros de Tunja durante el paro agrario hasta las calles de Hong Kong o las avenidas de París, los grafiteros no solo están pintando, están hablando de lo que sucede en su entorno, de lo que duele y de lo que es posible cambiar. La pared que muchos ven como un pedazo de piedra o un limitador se convierte en un lienzo cargado de historias y de gritos de lucha. Y lo más poderoso de todo esto es que este arte sigue teniendo el mismo impacto. Primero, cuando el graffiti político aparece, algo está cambiando, algo está siendo cuestionado. Segundo, cuando el graffiti crítico aparece, algo genera inconformidad. Y tercero, cuando el graffiti comunitario aparece, se vuelve necesidad. Aunque muchos lo vean como una forma de vandalismo, el graffiti tiene un poder que pocos comprenden,
porque no es solo un trazo sobre la pared, es un mensaje directo a la sociedad, una invitación a reflexionar, a cuestionar el sistema, a entender que el arte en sus muchas formas puede ser una herramienta de cambio. Y eso, amigos, es lo que realmente hace un graffiti, una forma de resistencia, un acto de persistencia frente a las injusticias de un mundo que necesita ser visto con otros ojos. El graffiti sigue siendo ese grito en las paredes, ese arte que se niega a ser callado. Y aunque muchos intenten borrarlo, siempre habrá alguien dispuesto a pintarlo de nuevo, porque el arte en la calle, el arte en la resistencia, nunca dejará de hablar. Permitamos que el silencio hable y en su lugar el ruido descanse. Denos la oportunidad de que los ojos miren de arriba a abajo en vez de abajo hacia arriba. Que el mundo escuche lo que no se puede escuchar. Piense lo que otro pensó y opine la idea que nunca nadie ofreció. Este guión busca transmitir la fuerza del graffiti como una forma de resistencia política y social, destacando su poder para transformar la percepción de la realidad, especialmente entre los jóvenes, y su capacidad de desafiar las normas establecidas. Además, destaca el poder del arte colectivo, el cual se transforma en un espejo de las luchas, desilusión y esperanza de las comunidades, uniendo a todos aquellos que quieren expresar lo que no puede ser silenciado. El graffiti ha establecido como una manifestación artística profundamente enraizada en la resistencia, la identidad y la batalla social. El graffiti, más que un acto de vandalismo, se manifiesta como una voz potente que reta las estructuras establecidas, poniendo en duda el orden y revelando realidades escondidas. Mediante sus tonos y líneas se transforma en un espejo de las tensiones políticas y sociales, un vehículo para manifestar lo que frecuentemente es ignorado por los medios convencionales. Desde las vías de Colombia hasta las paradas de Argentina, Chile y Brasil, el graffiti ha presenciado y hecho parte de las batallas contra el autoritarismo, portando mensajes de denuncia, recuerdo y resistencia.